Me llamo Amalia Vargas. Tengo 60 años y después de décadas criando hijos, manejando un hogar y construyendo una vida estable en Querétaro, México, pensé que lo había visto todo. Soy práctica, paciente y ferozmente protectora de mi familia, pero ni siquiera yo estaba preparada para la mañana en que Sofía decidió reescribir las reglas de nuestra relación. Era un martes tranquilo, principios de abril, con los primeros rayos de sol primaveral colándose por la ventana de mi cocina. Tomé un sorbo de mi café, el vapor acariciándome el rostro, y abrí mi computadora para revisar correos antes de empezar el día. Mi bandeja estaba llena de lo usual: boletines, facturas, algunos avisos del bufete de abogados donde trabajo como administradora. Pero entonces lo vi el nombre de Sofía en negritas, con un asunto directo e imposible de ignorar. Sobre la boda. Hice clic. Las palabras me golpearon como un viento helado de invierno. Mamá. Ya finalizamos la lista de invitados para la ceremonia en San Miguel de Allende. Después de hablarlo con Diego y su familia, creemos que es mejor que nos acompañes por streaming en lugar de estar presente. Parpadeé, releyendo para asegurarme de no haber entendido mal. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Streaming, mi propia hija, a la que crié, apoyé y por la que ahorré miles de pesos. Me estaba diciendo que no era bienvenida en su boda en San Miguel. Primero sentí un pinchazo de incredulidad, luego un peso frío y pesado asentándose en mi pecho. El correo seguía con detalles técnicos, cómo acceder al enlace privado y hasta un jaja al final. Como si fuera un chiste, mi café quedó olvidado, enfriándose a mi lado. Mi mente repasó cada recuerdo de Sofía, sus primeros pasos, su graduación de la secundaria, las noches largas ayudándola a estudiar, las colegiaturas que pagué con tanto esfuerzo. Todos esos años, todos esos sacrificios, y ahora ella me decía, en esencia, que no tenía lugar. Tragué con fuerza y apreté la mandíbula. No lloré. Mis manos no temblaron. Leí el correo una vez más. Cerré la computadora y me serví otro sorbo de café, dejando que el amargor calmara mis pensamientos. En el fondo, una extraña claridad comenzó a surgir. El camino a seguir no estaría dictado por furia ni lágrimas. Me puse de pie, estirando los hombros bajo la luz matutina que entraba por la ventana de la cocina, y sentí los primeros destellos de determinación. Lo que viniera después, lo enfrentaría con una resolución tranquila. Me hundí en el sillón de cuero desgastado junto a la ventana, dejando que el sol de la mañana calentara mis hombros. 60 años de vida me habían enseñado a medir mis reacciones, a sopesar las consecuencias antes de hablar. Y aún así, el correo de Sofía seguía en mi mente como una piedra en el pecho. Sofía, mi hija, creció bajo mi mirada atenta, guiada por mis manos y apoyada con cada gramo de tiempo, energía y dinero que pude darle. Y ahora me decía que no pertenecía al momento en que quería celebrar su felicidad. Pensé en los años de malabarear trabajo, cuentas y crianza, las noches en vela ayudándola con proyectos escolares, los fines de semana llevándola por toda la ciudad a clases de música y partidos de fútbol, los pagos de colegiaturas, el depósito del primer departamento que cofirmé, los pequeños sacrificios que hice para que tuviera una vida que yo nunca tuve del todo. Y también pensé en Javier, mi hijo, que también se benefició de mi incansable determinación para mantener a flote a la familia. Cada cálculo, cada compromiso, cada momento de agotamiento había sido invertido en darles una base que tal vez nunca reconocerían del todo. La ira burbujeó brevemente. Una compañera familiar que había aprendido a controlar. Hubiera sido fácil responder con prisas, derramar mi indignación en un torrente de palabras que aliviaran el dolor momentáneamente pero no lograran nada. Podía ver claramente el desenlace, la frustración de Sofía, los ojos en blanco de Javier, la postura defensiva de Diego. La tormenta emocional habría girado a mi alrededor mientras el valor de mi esfuerzo seguía invisible. En cambio,
Dejé que mis dedos descansaran en la mesa, sintiendo el borde suave bajo mi palma, y respiré lenta y pausadamente. La calma no venía de la indiferencia, sino de la claridad. Mi respuesta marcaría el tono, establecería mis límites y protegería mi dignidad. Había construido mi vida con cuidado, y ahora enfrentaría esta traición con el mismo cuidado deliberado que le había dado a cada desafío en mis 60 años. Me recosté, dejando que el silencio de la mañana llenara el espacio, y resolví que cualquier acción que tomara vendría de la razón, no del impulso. Por primera vez ese día, sentí un leve destello de poder, no el poder de controlar a otros, sino el de elegirme a mí misma. Volví a la computadora, la luz del sol calentándome las manos mientras miraba el cursor parpadeante. El correo de Sofía había sido leído y releído, desmenuzado y digerido. La familiar oleada de enojo amenazó con surgir, aguda e inmediata, pero la reprimí, dejando que la razón tomara su lugar. Sabía que lo que escribiera llevaría un peso mucho mayor que las palabras mismas. 4 palabras simples vinieron a mi mente, precisas y mesuradas, claro. Disfruten su día. Las escribí lentamente, con intención, sin signos de exclamación, sin sarcasmos. Solo esas palabras. Caerían exactamente donde quería, sin provocarla, sin darle una victoria, sin permitirle reclamar la satisfacción de una reacción. Miré la pantalla un momento, mi dedo flotando sobre el botón de enviar. No era indiferencia, era afirmación. Había pasado décadas dando, moldeando, suavizando conflictos. Siempre fui la que cedía, la que mediaba, la que absorbía las consecuencias emocionales. Esta vez no actuaría, esta vez mantendría el control sobre mí misma, sobre mi respuesta, sobre mi dignidad. El clic del ratón envió las palabras a su bandeja, y una curiosa calma se asentó en mí. Sofía esperaría una tormenta, una réplica, lágrimas o enojo. Anticiparía una reacción que pudiera usar en mi contra, una grieta en mi compostura. En cambio, no había nada, solo el eco silencioso de mi propia contención. Cerré la computadora y dejé mi café a un lado. El sol había subido más, bañando la cocina con luz cálida, y por un instante, el mundo se sintió estable otra vez. Seguía en control. La tensión había cambiado. Ahora vivía en la expectativa de lo que ella haría después, y no en mis manos. Salí de la cocina con mi café en la mano, entrando al aire fresco de la primavera que comenzaba a calentar las calles de Querétaro. El vecindario vibraba con una energía tranquila, don Esteban podando sus setos, niños esperando el camión escolar, el leve aroma de tulipanes flotando desde el jardín de doña Rosa. Todo parecía normal, pero dentro de mí, mi mente era un torbellino. Las palabras de Sofía se repetían en mi cabeza, cada frase cayendo como un peso que no podía levantar. En el bufete, me instalé en mi rutina habitual: archivar, organizar agendas, revisar correspondencia. Mis colegas me saludaron con su calidez de siempre, y respondí con sonrisas practicadas. Ricardo Morales, el socio principal, notó mi tensión de inmediato. ¿Estás bien?, Amalia preguntó, deteniéndose junto a mi escritorio. Negué con la cabeza ligeramente, murmurando: solo no dormí bien, y volví a mis papeles. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no todas las interacciones llevaban el peso de la expectativa y la traición. A lo largo de la mañana, mi celular vibró sin cesar. Llamadas de Sofía, mensajes de Javier, cada notificación un recordatorio de la tormenta que aún no enfrentaba. Los ignoré todos, dejando que las vibraciones quedaran sin respuesta. La parte racional de mí sabía que responder con prisas solo alimentaría el caos. Mi corazón dolía, sí, pero mantuve la compostura, canalizando los años de experiencia, manejando no solo el trabajo, sino las emociones, las crisis y las personas. En una pausa breve, miré por la ventana de la oficina,
La luz del sol caía en diagonal sobre la calle, atrapando las hojas que apenas comenzaban a verdear, y observé a una pareja joven caminando de la mano. Por un momento, el mundo se sintió simple, estable, predecible, una calma externa que podía observar incluso mientras mi propia vida se sentía inestable. El contraste entre el ritmo cotidiano a mi alrededor y la tormenta en mi pecho era casi surrealista. A la hora del almuerzo, me moví con cuidado por las tareas, mis manos ocupadas mientras mi mente revisaba el correo una y otra vez. Podía sentir la anticipación, la tensión no expresada, la presión de las expectativas familiares. Y aún así, mantuve mi calma. Afuera, la vida seguía. Adentro, esperaba por una llamada, un mensaje, un cambio, pero no por perder mi centro. A media mañana, el peso del correo de Sofía se había sentado en mi pecho, ya no agudo, sino persistente, como un tamborileo constante exigiendo atención. Me serví otra taza de café, observando el vapor curvarse bajo la luz del sol, y pensé en la transferencia que había programado por 500,000 pesos. El último pago que había planeado para el fondo de la boda en San Miguel. Mi mano dudó sobre el ratón, pero mientras más lo pensaba, más clara se volvía la decisión. Había pasado 60 años dando, moldeando y apoyando. Pagué colegiaturas, cofirmé préstamos, manejé incontables horas por la ciudad, asistí a cada recital, partido y junta escolar. Construí una base para mis hijos, y aún así, este correo dejó claro que mi presencia no era ni deseada ni valorada. Podía seguir con la transferencia y ver la felicidad de mi hija desde la barrera. Una espectadora silenciosa de mi propia exclusión. O podía tomar el control, establecer límites y reclamar la dignidad que se había erosionado silenciosamente durante décadas. Tomé el teléfono y llamé al banco. Arturo, el gerente que me conoce desde hace años, contestó casi de inmediato. Doña Amalia, ¿cómo está? Dijo con calidez. Le expliqué que las circunstancias habían cambiado, que la transferencia ya no procedería. Dudó, recordándome las tarifas y la magnitud del monto, pero hablé con firmeza, afirmando que era mi decisión y aceptaba las consecuencias. En el momento en que colgué, mi celular sonó 1, 2, 3 veces el nombre de Sofía parpadeando en la pantalla. Lo ignoré. Minutos después, un número desconocido llamó la florista, confirmando que los arreglos estaban en riesgo. Luego el banquetero. Escuché cortésmente, no expliqué nada y les dije que tendrían que ajustar. El silencio que siguió a mi acción decisiva fue liberador y tenso a la vez. Sentí un temblor de anticipación, sabiendo que Sofía entraría en pánico al darse cuenta de que su madre ya no era complaciente, que su dinero ya no fluía sin límites. Mi pecho se apretó brevemente, no por miedo, sino por el reconocimiento de que había trazado una línea, no con enojo, no con malicia, sino con claridad y respeto propio. Me serví otro sorbo de café y lo dejé reposar. Afuera, el sol subía más alto, iluminando la calle tranquila. Adentro, una nueva tensión persistía, no de obligación, sino de poder recuperado, el delicado equilibrio entre consecuencia y control al borde de lo que aún estaba por venir. A media tarde, los primeros signos de caos me alcanzaron. Mi celular vibraba sin parar, el nombre de Sofía parpadeando con cada llamada. Los mensajes se acumulaban uno tras otro, desesperados, frenéticos, suplicantes. No respondí. Dejé el aparato boca abajo en la mesa de la cocina, silencioso y pesado, mientras tomaba el café que ya se había enfriado. Luego vino las redes sociales. Las notificaciones sonaban sin cesar mientras navegaba con cautela. Sofía había publicado un mensaje, una explicación frenética sobre la boda. Cómo todo se estaba derrumbando por mi culpa. Los comentarios llegaban algunos de apoyo, otros críticos, pero me mantuve impasible. Leí con cuidado, absorbiendo las reacciones pero sin dejar que dictaran mi respuesta.
La florista llamó después, su voz tensa por la preocupación. Los arreglos estaban retrasados. Los horarios debían ajustarse. Luego el banquetero, confirmando que algunos depósitos estaban en riesgo. Escuché. Hablé con calma y aseguré que ya no autorizaba transferencias. Mis manos estaban firmes. Mi corazón latía, no de miedo, sino con la extraña satisfacción de ver un sistema que alguna vez facilité adaptarse sin mí, afuera. El día seguía como siempre. Niños corrían por la calle con mochilas rebotando en sus hombros. Vecinos cuidaban jardines, intercambiaban saludos, cortaban el césped. La vida avanzaba. Y adentro, en mi cocina, observé el eco de las consecuencias que había desatado, no por malicia, sino por necesidad. Las llamadas frenéticas de Sofía continuaban, ahora acompañadas por algunas de Javier. Confundido y alarmado, las ignoré, dejando que la tensión se acumulara donde debía. La situación se desarrollaba exactamente como tenía que hacerlo, y yo permanecía en el centro tranquilo, consciente de que cada elección tiene consecuencias y que éstas serán suyas, no mías. El timbre sonó con fuerza, cortando el zumbido tranquilo de la tarde. Enderecé los hombros, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Sofía estaba ahí, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de frustración y desesperación grabada en su rostro. Detrás de ella, Javier aguardaba, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, y Diego la seguía en silencio, como preparándose para la tormenta que ayudó a orquestar. «Mamá», comenzó Sofía, con la voz temblorosa, «no puedes, esto no es justo. La boda, todo». Levanté una mano, deteniéndola a media frase. «Ya escuché bastante. Sofía, entiendo por qué estás molesta». Mi voz era calma, firme. No necesitaba gritar, suplicar ni defenderme. Los hechos hablaban por sí mismos. Javier se movió inquieto, su frustración desbordándose. «No puedes simplemente cancelar el dinero. Lo están esperando. Esto es ridículo». Lo miré a los ojos con calma. «Entiendo tu preocupación, Javier, pero esto no se trata de conveniencia ni control. Se trata de respeto. No soy un cajero automático, ni estoy aquí para validar las decisiones de nadie con sacrificios financieros. He pasado una vida poniendo a otros primero. Eso termina ahora». Diego dio un paso adelante, su acento suave pero firme. «Doña Amalia, por favor entienda. Mi madre tiene expectativas para la ceremonia. Es tradición, cultural. ¿Le preocupa?». Levanté una mano. «Estoy al tanto de sus expectativas, Diego, y las respeto, pero mis límites son míos. No permitiré que nadie, ni siquiera mi propia hija, ignore mi presencia mientras espera mis recursos. Esto no es una negociación, es un principio». La voz de Sofía se quebró mientras lo intentaba de nuevo. «Pero es mi boda. Te necesito ahí. Te he escuchado», dije con calma, «y respeto tu derecho a celebrar. Pero también tengo derecho a ser tratada con dignidad. Ese trato ha sido condicional a mi dinero, y ya no participaré bajo esos términos. No pueden manipularme con pánico, culpa o presión financiera». Un silencio tenso se asentó en la sala. Javier bajó la mirada, una mezcla de asombro y frustración en su expresión. Las manos de Diego estaban nerviosamente entrelazadas, sus ojos moviéndose entre nosotros tres. Los labios de Sofía temblaban, pero no había espacio para discutir en mi postura ni en mi mirada. Me mantuve firme, cada año de sacrificio cristalizado en este único momento de claridad moral. Finalmente, Sofía se dejó caer en la silla frente a mí, derrotada, y la sala pareció exhalar con ella. No sentí triunfo ni satisfacción vanidosa, solo una calma profunda que afirmaba que me había elegido a mí misma por primera vez en décadas. Mi corazón latía con firmeza, anclado en la certeza de que había actuado con integridad, con razón y con el respeto propio intacto. Tras la confrontación, la casa se sentía diferente, más silenciosa, más ligera, como si las paredes mismas hubieran exhalado.
Me hundí en mi sillón favorito junto a la ventana, dejando que el sol de la tarde calentara mi rostro por primera vez en años. Sentí que el peso de la obligación se levantaba de mis hombros, reemplazado por algo desconocido y emocionante, la certeza de que mis elecciones me pertenecían por completo. Tomé mi celular y revisé mis contactos, deteniéndome en nombres con los que no había hablado en meses, amigos que había dejado de lado mientras criaba hijos y manejaba el hogar. Envié algunos mensajes, tentativos al principio, proponiendo un café o una comida. Y sonreí al pensar en risas y charlas que existían solo por alegría, no por deber. Mi mente divagó hacia planes que había pospuesto un viaje de primavera a Puerto Vallarta para disfrutar de la playa que siempre quise visitar. Clases de pintura que había dejado para después, incluso un retiro de fin de semana en las montañas de la Sierra Gorda, donde pudiera caminar y respirar sin expectativas. Cada idea se sentía como recuperar un pedacito de mí misma, enterrado durante años de entrega. Caminé por la cocina, poniendo una tetera en la estufa, el aroma del té llenando el espacio. Miré el jardín, donde las primeras flores se mecían con la brisa suave, y me di cuenta de que mi libertad no se trataba de huir de la responsabilidad ni de cortar lazos. Se trataba de honrarme a mí misma, abrazar mis deseos y actuar con la autoridad que me había ganado en una vida. Por primera vez ese día, me sentí completamente, innegablemente en control. Mis elecciones ya no estarían dictadas por culpa, manipulación ni obligación. Podía trazar mi propio camino, saboreando cada pequeña decisión, cada nuevo plan, cada momento de felicidad autodeterminada. El futuro se sentía vasto, y por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. El aire matutino en Querétaro traía la fresca promesa de la primavera mientras salía al porche, con una taza de té en la mano. El jardín estaba vivo, con el suave murmullo de actividad, pájaros revoloteando entre las ramas, vecinos cuidando sus céspedes, niños riendo por la calle. Por un momento, simplemente respiré, dejando que la calma de la rutina se asentara en mí. Los ecos del conflicto de la semana pasada aún estaban ahí, pero ya no dictaban mis movimientos ni mi estado de ánimo. Javier llegó a media mañana, deteniéndose en la entrada. Su expresión era tentativa, insegura de cómo cerrar la brecha entre la frustración y la comprensión. Mamá, comenzó con cuidado. He estado pensando sobre todo lo que pasó. Ahora lo entiendo. Tal vez antes no lo vi, pero ahora sí. Asentí, dejando mi taza en la barandilla. Eso es todo lo que pido. Javier, entender es un comienzo. Sonrió débilmente, una mezcla de alivio y torpeza en su postura. Era tentativo, pero genuino. A mediodía, Sofía se comunicó, no con enojo, sino con palabras cautelosas y vacilantes. Nuestra conversación fue mesurada, lejos del caos de los días anteriores. Reconoció el dolor que había causado y los errores que cometió. Escuché, sin ofrecer juicio ni resentimiento, y dejé que el diálogo se asentara en un entendimiento, no una reconciliación como el mundo podría esperar, sino un reconocimiento de que los límites podían existir junto al cariño. Pasé la tarde planeando pequeños placeres que había pospuesto un viaje de fin de semana a la costa, una visita al taller de arte local para la clase de pintura que siempre admiré, citas para tomar café con amigos cuyas risas había extrañado. Cada plan, por pequeño que fuera, se sentía como reclamar la vida que había dejado de lado durante décadas. Al anochecer, me di cuenta de lo tranquilo que se sentía mi mente. Las decisiones ya no cargaban el peso de la obligación, ni mis días giraban completamente en torno a las expectativas de otros. Mi autonomía no era solo un concepto, era tangible, práctica y completamente mía. Mientras el crepúsculo se asentaba en las calles de Querétaro, sentí una esperanza suave y constante. La vida avanzaba, moldeada por mis elecciones, guiada por mis valores, podía nutrir relaciones, perseguir pasiones y abrazar la libertad sin miedo.
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía mío para definir, rico en posibilidades y reflexión.